Es la quinta semana, hemos hecho un pequeño camino que empezó pues hablándonos el Señor de su amor. Después nos proclamó que Él quiere ser el Señor de nuestra vida, que quiere tomar todas esas parcelas que hemos querido nosotros dirigir y que queremos seguir dirigiendo, porque en cuanto nos descuidamos volvemos a coger nosotros el volante del coche. Después nos han hablado de esa vida nueva a la que estamos llamados todos, y después hemos tenido esa invitación a dejarnos tocar totalmente por el Espíritu de Dios. En el retiro hemos experimentado, ya nos contaréis cada uno de vosotros qué habéis experimentado, porque esa es parte de la proclamación de este seminario. Y hoy nos toca hablar de vivir en el Espíritu. Yo no sabía que me tocaba esta enseñanza, creí que me tocaba la última. Pero el otro día hablando con Maestro me dice que no, que te toca esta. Y me vino enseguida una cita de la palabra de Dios que la he ido como rezando interiormente y es lo que quiero compartir. Es de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 3. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. Volver a escribiros las mismas cosas a mí no me es molestia, y a vosotros os da seguridad. Pues los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos culto según el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne. Aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, más yo. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Pero lo que era para mi ganancia lo he juzgado pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con mi justicia, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerle semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Jesucristo. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago: olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio al que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Palabra de Dios. A mí esta palabra me parece impresionante, me parece preciosa para entender lo que puede ser nuestra vida en el Espíritu. Me encanta perdonadme la palabra, la chulería de San Pablo. Que yo soy hebreo, yo más. Soy además de la tribu de tal, soy perseguidor de la iglesia, soy un fariseo perfecto. Y yo me siento muy reflejada en esto. Yo también soy un fariseo perfecto. Voy a misa, rezo, tengo mi rato de oración, vengo al grupo de la renovación carismática, hasta me toca dar alguna charla que otra, pero me pregunto a veces y os pregunto a vosotros: ¿os dejáis vosotros alcanzar por Jesucristo, como dice San Pablo? Porque a mí me encanta de todo lo que dice San Pablo, de toda esta preciosa chulería que él dice. Me encanta cuando dice: pero quiero
quiero tener la sublimidad del conocimiento de Cristo. Todo lo demás es pérdida y lo considero basura. Si nosotros de verdad nos dejáramos que todo lo que queremos conseguir desde nosotros lo consideráramos basura por la sublimidad del conocimiento de Cristo. Y no es un conocimiento de cabeza, es un conocimiento de vida, es un conocimiento de corazón, es un conocimiento de dejarte embarcar con Él donde Él te quiera llevar. Es un fiarme de Dios en definitiva. Y dice algo precioso, que no es que lo tenga ya conseguido, porque es un vivir, es un vivir. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es un camino que yo siempre digo que termina un par de horas después de morirnos, porque hasta entonces somos caminantes. Hasta entonces queremos seguir llevando las riendas de nuestra vida y necesitamos recoger y acoger esta palabra u otra que el Señor nos dé para dejarnos en las manos de Dios, para dejar que Él dirija nuestra vida. El otro día Vicente nos decía en el retiro una cosa, que su hermana había comprado una casa, ¿recordáis? Y que había tirado todas las paredes. Y yo decía, hombre, Señor, tampoco te pases. Tirarnos toda la casa de repente, todas nuestras estructuras, todos nuestros baluartes, pues si nos quedamos sin apoyos de los nuestros, igual salimos corriendo por esa puerta. Y yo me di cuenta que era una metáfora, evidentemente que lo era, y que no la podíamos tomar al pie de la letra porque si no nos vamos a asustar. Pero es verdad, como a Jesús le des este trocito, te coge toda tu vida. Y si le das este trocito, vas a experimentar la alegría de la resurrección en la tierra. Mirad, yo esta semana las cosas se complican de una y de otra manera. Y esta semana me han venido los pintores. ¿Os imagináis lo que es una casa con pintores, verdad? Me han tenido que raspar el techo de los baños y de la cocina. Y de repente ahora en la oración, no lo había pensado, pero en la oración decía, eso es lo que tú haces con nosotros, Señor. Nos raspas, porque en mi casa han tenido que raspar. No ha sido suficiente con pintar por encima, no. Hay que raspar lo que se nos ha pegado, no sé si era aquí o en otro sitio, del polvo del camino. Era en otro sitio, me parece. Se nos van pegando cosas en los zapatos, en nuestro corazón, en nuestros afectos, que no nos dejan caminar como Dios quiere que caminemos. Y yo sentía, es verdad, Señor, tú tienes que rasparnos, pero rasparnos con ternura. Tú tienes que quitarnos todo lo que no es tuyo y que no nos deja caminar como tú quieres. Y después nos vas a pintar. Mi cocina hoy resultaba impresionante. Estaba blanca, blanquísima, pero blanquísima. Me deslumbraba entrar. Es verdad, es muy curioso, porque encima he tenido que poner una luz nueva, con lo cual más resplandor todavía. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando Jesús de verdad le dejamos que raspe, que se introduzca en nuestra vida, que nos diga qué es lo que no le dejamos caminar, qué es lo que no le dejamos actuar en nosotros, para dejarnos alcanzar. Porque en esta palabra de Filipenses, San Pablo dice una cosa preciosa, que él está corriendo hacia Jesús, pero él le ha alcanzado primero. Lo precioso de toda esta vida en el Espíritu es que yo me creo que voy a por Jesús, que yo he venido aquí a ver qué es lo que el Señor me da, pero no, señoritos. Es Jesús el que nos ha alcanzado, como se me viene ahora, como un vaquero que nos ha echado el lazo y nos ha conquistado. Ese es nuestro Dios. Y fijaros, cuando nosotros vamos caminando en el Espíritu, el Señor no nos deja solos. Primero nos regala una comunidad que nos ayuda a crecer y que nos ayuda a seguir viviendo para que no muramos en el Espíritu, sino que vivamos y crezcamos. Pero ya nos hablarán de esto. Pero además hay otra cosa preciosa, y es que nos da herramientas. Y nos da unas herramientas preciosas que tenemos todos desde el bautismo y que no hemos utilizado.
Hace muchísimos años, cuando yo conocí la renovación, todos los grupos de Madrid nos reuníamos una vez al mes en La Ventilla, en los jesuitas de La Ventilla. Y recuerdo con muchísima claridad una charla que nos dio un jesuita al que quiero mucho, y decía que los carismas que nosotros tenemos y que nos sirven para caminar, y que nos sirven para crecer, y que sirven para que la comunidad crezca y para que yo de alguna manera también crezca, los tenemos, pero es como la luz. Si nosotros tenemos un sistema eléctrico maravilloso, pero no damos el interruptor, ya puede ser la mejor luz del mundo que no vamos a ver ni un pimiento. Por eso es importante que le demos al interruptor de los carismas, que le digamos al Señor: vale, Señor, acepto los carismas que tú quieres. Ahí ya nos arrugamos todos, ¿verdad? A mí, yo me estaba acordando una persona que tiene unos dones preciosos y que la conozco desde el principio de estar en los grupos, y esta, bueno, tuvo la experiencia del bautismo en la India, nada más. Y entonces ella me contaba un día que cuando recibió la efusión del Espíritu, lo único que le decía al Señor: mira, Señor, vale, los carismas que tú quieras, pero el del carisma de lenguas no, ese ni hablar, por favor. Y cuando salió del retiro se fue tan contenta a su casa porque no tenía el don de lenguas. ¡Ay, amigos! Se montó en un taxi, y cuando se monta en el taxi, de repente y empezó a cantar en lenguas en el taxi, de forma que le dio tanta vergüenza que se bajó del taxi y fue caminando hasta su casa cantando en lenguas. Porque el Señor te respeta hasta un punto si te quiere usar. Él es un caballero, pero la caballerosidad de Dios es como acuciante, como esos caballeros que una y otra vez te dejan pasar, te colocan la silla, te regalan cosas. Es un caballero, y a base de esa forma de acercarse a tu vida, te conquista. Y ojalá nos dejemos conquistar por Jesús. Esos carismas que nos da el Señor y que nos ayudan tantísimo a crecer en comunidad, yo le pido al Señor que vosotros no le neguéis esa posibilidad de dejaros usar por los carismas. Un carisma que tiene que ser discernido por la comunidad, el que sea. El carisma de lenguas, voy a hablaros muy por encima de este carisma porque es el gran interrogante de estos grupos, ¿no? El carisma de lenguas es un carisma precioso, sencillo, que todos podemos utilizar y utilizar en la oración, en nuestra oración. Hay varias formas de lenguas, pero una que a mí me encanta es que yo no sé lo que le estoy diciendo a Dios, no lo sé, pero Él sí lo sabe, que es el importante, es a quien va dirigida esa oración. Es un carisma de oración. Yo diría que más que el carisma de lenguas, hablaría del carisma de oración. ¿Por qué? Porque cuando yo no puedo rezar, porque no tengo ganas, porque estoy mal, porque no me apetece, pero en un momento dado arranco en las lenguas, eso me libera, me edifica, aunque no me entere de lo que estoy diciendo. Eso también es muy bueno. No saber lo que yo le estoy diciendo a Dios para no engreírme, como decía San Pablo, es fantástico. Y fijaros, el don de lenguas es algo precioso. Se nos ha dicho en estos días que tenemos que hacernos niños, que para poder experimentar la gracia del Espíritu tenemos que ser como niños. Hace muchos años también un sacerdote muy divertido pues contaba que esto de las lenguas es como una pareja de enamorados, contaba él, hablando a la luz de una farola apagada y diciéndose cuchi cuchi. Pues el cuchi cuchi ese es el don de lenguas. Ese momento en que cuando empiezas a decirle: Señor, te doy gracias, te alabo, te bendigo, te glorifico, tú eres el Rey, y llega un momento que no tienes palabras, y entre los enamorados, después de decirse todas las cosas tan bonitas, llega un momento del cuchi cuchi. Pues en ese momento del cuchi cuchi es cuando tenemos que seguir
dejando que el Señor ponga sus palabras en nuestra boca. Y esas palabras son impresionantes, porque eso al principio va a ser, nos vamos a creer que nos lo estamos inventando, ¿verdad? Y yo, si queréis abriros a este don precioso, pues podéis, cuando haya un canto así como de esos ungidos que te dejan el corazón con regustito, pues en esos momentos abrid las bocas y dejad que el Señor actúe en vosotros. Pero luego hay un don de canto, de lenguas, que también es un don comunitario, un don precioso. Mirad, aquí en este grupo hubo un músico profesional que todo el mundo le decía, pero tú ¿por qué no estás en el Ministerio de Música? Y decía, con lo mal que cantáis es imposible ponerme ahí. Yo no tengo el don de música. Os diría su nombre, formaba parte de los brincos, que yo creo que los que ya somos talluditos lo sabemos, ¿no? Pero él decía que lo que le impresionaba muchísimo era en el momento en que no sabía cómo, se producía una armonía que eso ningún músico lo puede conseguir sin ensayar. Y eso a él fue lo que le cuestionó. El canto en lenguas, la alabanza más perfecta para nuestro Dios. Fijaros cómo a cada uno el Señor nos va tocando de distintas maneras, ¿verdad? Otro don precioso es un don de profecía, un carisma de profecía. Que todos los dones que nos regala el Señor tienen que ser discernidos por la comunidad. No vale decir, y a mí me horroriza cuando una persona me dice, yo es que tengo el don de profecía, y a ti quién te lo ha dicho. ¿Quién te ha discernido que tú tienes un don de profecía, por ejemplo? ¿Quién te ha dicho que tú tienes un don de predicación si nadie te ha nombrado? ¿Quién te ha dicho a ti, voy recorriendo dones y carismas? El don de discernimiento. ¿Quién me dice a mí que yo tengo don de discernimiento y no me lo estoy inventando? Quien me lo discierne es la comunidad. Mirad, el primer discernimiento está siempre en la comunidad. Y eso nos ayuda a seguir viviendo en el Espíritu. Eso nos ayuda siempre a ir reconociendo que todo lo que vivimos no se trata de sentir, porque a veces creemos que no hemos recibido el Espíritu Santo pues porque no hemos sentido, porque no me acabo de sentir a gusto, porque me sigue dando corte levantar las manos. Y yo le decía el otro día a una persona con la que compartía que cuando yo empecé a levantar las manos y fui consciente, lo que hice fue meterme las manos debajo de las piernas para que no se me levantaran. O sea, que no os preocupéis, que todo tiene su proceso. Pero además, en ese camino, que como os decía, termina el día que nos muramos, pues tenemos que fiarnos de nuestros hermanos de la comunidad. Y en este proceso, que es un proceso de Dios impresionante, pues como yo digo, el patas también tiene su papelillo, pero muy pequeño, ¿eh? Aquí el que vale es el Señor. El que tiene poder es Jesucristo. Pero al que le pagan también para enredar es al patas. Pero si yo me apoyo en Jesucristo, no tiene nada que hacer. Y el patas nos pondrá dudas y dirá, tú no vales para esto, más vale que te vayas a tu casa y no pierdas el tiempo, lo mejor es que te hubieras quedado tranquilo, total, ¿para qué vas a ir los miércoles o cuando sea al grupo? Etcétera, etcétera. En definitiva, lo que hace es sembrar dudas y contarnos que ahora o puede tener otra actitud de decirnos, bueno, ya habéis recibido el Espíritu Santo, ahora ya tenéis todo el poder y toda la realidad y toda la verdad. Así que vosotros tranquilos y tirad para adelante, porque es el padre de la mentira. Y el padre de la mentira lo que va a crear en nosotros es mentira. Por eso, quien nos puede ayudar es la oración, quien nos puede ayudar es la comunidad de una manera preciosa. Y compartir con los hermanos cuando tengamos dudas, con hermanos que reconozcamos que tienen peso espiritual, porque a veces también podemos confundir a los demás. Tampoco nos tiene que extrañar que después de recibir el Espíritu, pues tengamos una luna de miel maravillosa o el Espíritu nos lleve al desierto. No lo hizo con Jesús. Nada más recibir el Espíritu Santo fue conducido al desierto.
Y Jesús fue tentado, y tentado donde le dolía. Porque como dice un sacerdote que muy majo, dice, es que la tentación es siempre fantástica. Porque si fuera horrible nadie caería, pero es muy seductora. Siempre la tentación es seductora. Es importantísimo darnos cuenta de eso y poder recogernos en la oración y decir, Señor, dame tu fuerza. Me apoyo en tu fuerza. Tú eres mi auxilio, tú eres mi roca salvadora. Eso es fantástico. Eso es fantástico. Cuando recibimos el Espíritu Santo, no podemos esperar como, vale, ahora yo me siento y a vivir que son los días. La vida del Espíritu nos saca también de nuestra zona de confort. Yo no sé por qué esto lo estoy sintiendo muy profundamente durante este tiempo. Quizá porque el mundo necesita testigos que evangelicen. Pero no que evangelicen y den la matraca, como algunas personas que se pasan de matraconas y de aburrir a las ovejas diciendo una y otra vez cosas que no tienen sentido y que nos separan más que nos atraen. Testigos de vida, testigos con la vida, que cuando a mí, mis hermanos, los primeros que conocieron la renovación, a mí lo que me testificó, fijaros qué sencillo, es que ya no hubo peleas en casa para recoger la mesa, iban a recoger los platos, ponían la mesa, recogían su cuarto, esas pequeñas peleas que hay en las casas, que te toca a ti, que no, que te toca a ti, eso desapareció en mi casa y me interrogó. Dije, anda, ¿y esto es ahora? ¿Por qué ponen la mesa sin problemas? ¿Por qué quitan la mesa sin problemas? ¿Por qué llevan los platos a la cocina? Fijaros qué cosa tan sencilla el Señor les cambió cuando recibieron este momento de gracia, de fusión del Espíritu. Y mi hermano Manolo seguía haciendo su vida, estudiando, y seguía siendo disc jockey en su discoteca por las noches, pero con la unción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu no nos saca del mundo, nos pastorea en el mundo, nos ayuda en el mundo. Porque nos lo dice Jesús muy preciosamente en San Juan. Ruego por estos, y no solo por estos, sino por todos los que me han dado, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Pues sabiendo eso, podemos caminar con fuerza, pisando fuerte, como se dice. Y el Espíritu Santo, cuando lo hemos recibido y cuando dejamos que se vaya manifestando y pidiéndole al Señor que nos dé la luz para descubrir lo que ha hecho en nosotros, también nos regala una serie de frutos que nos recoge San Pablo también en una de sus epístolas. Nos regala la alegría, el gozo, la paz, una serie de dones y de frutos, mejor dicho, que son producto de ese árbol bueno que es el mismo Jesús. Jesús ha sembrado en nosotros directamente su Espíritu Santo. Somos sus hijos y nos llama a dar fruto y fruto abundante. Y ese fruto abundante que quiere que demos nos va a seguir apoyando con nuestros hermanos en el grupo y vamos a poder seguir yendo despacito, pero con seguridad, porque caminamos en fe, pero una fe, si queréis, iluminada, una fe segura en la Iglesia y en nuestros hermanos del grupo. Así que, hermanos, a mí me gustaría que nos abriéramos a los dones, a los carismas, a esos dones y esos carismas que nos van a dejar ir viviendo y creciendo como un niño pequeño. A un niño pequeño no le puedes tener 2 años solamente a base de leche materna, porque no crece. Y nosotros poco a poco tendremos que ir dejando la leche materna y empezar nosotros a tomar alimentos sólidos. Que no nos diga San Pablo lo que dice en una de sus epístolas, que vosotros todavía estáis tomando leche materna. Pues os invito a crecer, os invito a vivir. Y la vida en el Espíritu tiene
muchos altibajos, muchos. Esto no es un campo de rosas, pero es un campo de rosas con pinchos, pero es un campo glorioso, porque ya Jesús ha vencido. Y es un campo donde nos sentimos y queremos apoyados con nuestros hermanos. Y es un campo donde nos va a mantener también la oración personal. Y es un campo donde vamos a poder superar las situaciones de dificultad, porque Él es el que está a nuestro lado. Así que yo os invito a que nos abramos, a que acojamos los dones que Él nos quiera regalar y a que de verdad nos mantengamos unidos en su presencia y, si queréis, en medio de un grupo de oración donde podamos seguir creciendo como muchos de nosotros hemos ido creciendo para la gloria de Dios.